Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, para continuar con el curso de matemáticas básicas para programas químicos a través de Python, vamos a ver el tema de titulaciones ácido-base. Entonces, lo que vamos a aprender en este video, en esta ocasión, va a ser cómo trazar una curva de titulación teórica para emular la titulación de un ácido con una base con diferentes características, o bien vamos a aprender a interpretar una curva de titulación que ya tengamos, ¿no? Que hayamos obtenido de datos experimentales o de otra manera, ¿no? Ya extraer información de esa curva, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver en esta ocasión y pues prosigamos. Ok, entonces lo primero que vamos a ver es cómo trazar curvas de titulación, ¿no? Para una titulación de un ácido con una base, ¿sale? Entonces, bueno, recordando un poco, una titulación es una técnica de análisis químico cuantitativo que nos permite determinar la concentración desconocida de una disolución analito por medio de hacerla reaccionar con otra disolución de la cual sí conocemos su concentración y a la cual denominamos titulante, ¿no? Eso es básicamente en lo que consiste una titulación. Y una titulación ácido-base en específico, pues es una en la que queremos determinar la concentración de un ácido o una base. Y una curva de titulación va a ser el diagrama que nos va mostrando los valores de pH de la disolución conforme vamos titulando ya sea un ácido o una base, ¿no? Entonces vamos a empezar con un caso específico que es la titulación de un ácido débil con una base fuerte. Entonces, eh, un ácido débil, como ustedes recordarán en sus clases de analítica, es aquel cuya disociación de protones no es completa. Es un ácido que cuando nosotros lo ponemos en una disolución, en disolución acuosa, no se disocia por completo en protones y en una base conjugada, ¿no? Presenta ahí un equilibrio, ¿no? En el que van a estar presentes estas tres especies en la disolución. Para ese equilibrio nosotros vamos a poder definir una constante de disociación ácido, ¿no? Esta K que se escribe de esta manera, se calcula de esta manera, ¿sí? Y dependiendo de qué tanta disociación tenga el ácido, pues este número va a ser más grande o más pequeño, ¿no? Y vamos a poder definir también un pKa, ¿no? Que va a ser el menos logaritmo de este número de aquí, ¿sale? Entonces esto es lo que define a un ácido débil, ¿no? Entonces, bueno, dijimos que vamos a titular un ácido débil con una fase fuerte. En este caso, imagínense que vamos a titular ácido acético, que es el clásico ejemplo, con hidróxido de sodio, ¿no? Para que nos dé la sal y agua. Ajá. Entonces, eh, para realizar esa titulación, lo primero que vamos a hacer es vamos a darle valores, vamos a darle algunos valores para ir viendo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí en esta primera celda yo lo que voy a hacer y lo que deben hacer ustedes también es que vamos a definir, vamos a lo que ya saben, ¿no? Importar librerías, ¿no? Y definir algunas cosas. Pero adicionalmente lo que vamos a hacer es vamos a escribir esta línea. Esta línea nos va a permitir que cuando nosotros corramos, grafiquemos con Matplotlib en este cuaderno, en este notebook, podamos interactuar con esas gráficas, ¿sale? Y nos va a facilitar un poco las cosas. Van a ver que no es obligatorio en realidad, pero sí nos va a servir. Entonces, dependiendo de la versión de Matplotlib y de Python que tenga, van a tener que hacerlo con una de estas dos líneas, ya sea con esta de aquí, así, escribiéndolo así, porcentaje Matplotlib nback, o a lo mejor lo tienen ustedes que escribir así, ajá, como eh, porcentaje Matplotlib n notebook, ¿no? Entonces prueben con las dos, con alguna de las dos a ver cuál es su caso. Y bueno, en mi caso es este. Entonces voy a comentar este y ahí está. Entonces siempre tienen que reiniciar el kernel. Cuando ponen alguna, antes de correr la celda con alguna de estas dos, tienen que ir aquí a kernel y restart and clear output y reiniciar todo el kernel. ¿Sale? Y después ahora sí ya corren la celda con esta línea. Entonces bueno,
Ahí está, ¿no? Importamos librerías, corremos esta línea y definimos, fíjense, voy a definir yo algunos valores aquí. Dijimos que vamos a pensar que vamos a titular ácido acético, ¿no? Entonces yo aquí voy a definir la concentración de ese analito. Quiero que sea de 0.2, ¿sí? Y quiero pensar que tenemos 50 mililitros, ¿sale? Así los estoy definiendo en estas variables. Y lo que vamos a hacer es titularlo con una base fuerte. Y quiero que esa base fuerte tenga una concentración de 0.05 molar. ¿Sí? Piensen, ya saben que aquí no le podemos poner unidades, ¿no? Pero piensen ustedes que esas son las unidades. Vamos a pensar entonces que dado que estamos titulando ácido acético va a tener un pKa, ¿no? Dado por este equilibrio de aquí. Y que ese pKa es, bueno, este es el pKa del ácido acético, más o menos es 4.75, ¿no? Y corremos esa celda, ahí está. Con eso nosotros ya podemos empezar a trazar, son los primeros datos para nuestra curva de titulación. Entonces, bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es calcular el Ka, ¿sí? Este Ka de aquí, esta constante de aquí, que va a ser 10 a la menos el pKa, ¿no? Tal cual, así como lo estoy poniendo aquí. También vamos a necesitar Kw, que es la constante de disociación del agua, de ionización del agua, perdón, y que se define como 1 por 10 a la menos 14. Eso lo podemos escribir en notación científica así, miren. 1 y E a la menos 14 ya indica por 10 a la menos 14. Entonces ahí está, ¿no? Y corremos también esta celda. Entonces aquí fíjense, estamos calculando ya el Ka dependiendo del pKa que hayamos puesto nosotros. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces el método que nosotros vamos a usar para trazar nuestra curva de titulación en este caso va a ser un método que se basa en esta ecuación de aquí. Ajá. Esta cantidad phi que ustedes están viendo aquí es a la que se le conoce como fracción de titulación o avance de titulación, ¿no? Que tiene valores entre 0, 1 y 2, creo. Ajá, entre 0 y 2, bueno, dependiendo de la titulación. Pero es esa fracción que, fíjense, va a ser la concentración de la base por el volumen de la base. Esto nos va a dar el mol de la base entre el mol del titulante entre el mol del analito. Ajá. Y nos va a ir diciendo en qué parte de la titulación estamos, ¿no? Cuando nosotros empezamos la titulación, este número vale 0. Ajá, y conforme vamos avanzando va tomando valores pues fraccionarios, ¿no? Punto 1, punto 5, 1, 1 cuando estamos en el punto de equivalencia, ¿sale? Entonces eso es lo que nos dice esta fracción de titulación. Uh-huh. Y esa fracción, si ustedes la buscan en un libro de analítica, en específico yo busqué en el Harris de análisis químico cuantitativo, pueden obtener que esa fracción se calcula de esta manera. Uh-huh. Va a ser el alfa de disociación del ácido. Este alfa es la fracción de qué tanto se disocia este ácido débil dependiendo de su valor de pKa menos pues esta cantidad de aquí, ¿no? La concentración de protones menos la de hidroxilos entre Ca, que ya la definimos acá, y todo eso sobre 1 más esto de aquí, ¿no? H menos OH entre Cb, que es la concentración de la base con la que vamos a titular el ácido y que también ya la definimos, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que nos va a permitir trazar nuestra curva de titulación. Ahorita vamos a ver cómo. Bueno, aquí está, este es el alfa de disociación ácida, ¿no? El que les decía. Y se va a definir de esta manera, va a ser el Ka entre la concentración de protones más el Ka. ¿Sale? Entonces ya, esta ecuación es la que vamos a usar, ahorita vamos a ver cómo. Después, otra cosa que tenemos que hacer es, vamos a definir nuestra curva, vamos a decirle desde qué pH queremos empezar. Esto es porque fíjense, para calcular los puntos de la curva de titulación, aquí lo vamos a hacer de una manera un poco, pues que no es ortodoxa, ¿no? Que no es tradicional. Este es el método que presenta el Harris, ¿no? Y es un método que se basa en trazar toda la curva, o bueno, la mayoría de la curva, con una sola ecuación, que es con esta de aquí. Este es un método, ¿no? Existen otros. Otra aproximación sería con las ecuaciones de Charlotte.
Pero en este caso, pues el Harris propone trazarlo con usar solo una ecuación para trazar toda la curva, ¿no? Eso, como vamos a ver, va a tener sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Entonces, fíjense, para calcular los puntos de la curva, nosotros lo que vamos a hacer es, tradicionalmente uno le da valores de cuánto va agregando de volumen y va calculando el pH, ¿no? Que va adquiriendo la disolución, pero aquí lo vamos a hacer al revés. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a dar valores de pH y a partir de esos valores y con las ecuaciones anteriores, con todas estas ecuaciones que estamos viendo, vamos a ir calculando primero la fracción de la titulación en la que estamos a partir del valor de pH que nosotros damos, y luego a partir de esa fracción vamos a calcular el volumen de base que necesitamos agregar para llegar a esa fracción y por tanto para obtener ese pH. Ajá. Entonces nosotros vamos a dar valores de pH y vamos a calcular qué tanto volumen de base tenemos que agregar para alcanzar ese pH, ¿sale? En eso va a consistir nuestro método, ¿sí? Entonces para eso nosotros vamos a tener que definir un pH inicial, que yo lo estoy guardando aquí en esta variable, y un pH final. Ajá. Nosotros vamos a tener que ir modificando estos dos valores. Luego yo aquí definí esta variable que se llama puntos, que es cuántos puntos quiero que tenga mi titulación, ¿sí? Y finalmente, fíjense, yo aquí estoy creando esta variable pH valores, va a ser una lista, va a ser un arreglo con todos los valores de pH, ajá, que va a empezar en el pH inicial, va a terminar en el pH final que yo definí y va a tener todos los puntos que yo diga, que yo quiera, ¿no? Después yo aquí voy a crear esta lista vacía que va a ser valores de la base, volumen de la base, van a ser los valores del volumen de la base que yo haya agregado, y ahí voy a ir guardando los valores que vaya calculando con esta ecuación, ¿sale? Antes hay que considerar también que para calcular en todo momento la concentración de hidroxilos se hace con esta ecuación, ¿no? De esta manera, ¿sale? Entonces ya, va a ser con estas ecuaciones, con estas cantidades que ya definí, y vamos a ver entonces ahora sí cómo lo vamos a hacer. Entonces dijimos que yo voy a ir sobre los valores de pH, ¿no? Yo voy a dar un valor de pH, entonces vamos a usar un for para iterar sobre los valores que estén en este arreglo, ¿no? En este vector pH valores que yo ya definí así, ¿sale? Entonces, para cada pH en esos valores de pH valores, yo lo primero que voy a hacer es que voy a calcular la concentración de protones, ¿no? Ahí está, ¿no? Nada más es 10 a la menos pH, ¿no? Esto es ecuación fácil de química analítica. Después voy a calcular la concentración de hidroxilos, ¿no? Que es con esta ecuación. Ya tengo los protones, ahora puedo calcular esto, ¿no? Con esta ecuación, ahí está. Después lo siguiente que voy a hacer es que voy a calcular el alfa de disociación del ácido débil. Dijimos que para eso usábamos esta ecuación, ¿sí? El Ka ya lo tenemos, que lo calculamos dependiendo del pKa que pusimos. Y la concentración de protones pues igual ya la tenemos, ¿no? Entonces podemos calcular este alfa. Y ahora sí, fíjense que ahora sí ya puedo calcular la fracción de titulación con esta ecuación. Ya tengo el alfa, ya tengo los protones, los hidroxidos, ¿no? Y Ca y Cb ya los conozco. Entonces ya puedo calcular la fracción phi y es lo que hago. Calculo phi, ¿sale? Que no es más que aquí lo que estoy haciendo es implementar esta parte de la ecuación, ¿sale? Ya tengo todas las cantidades para hacerlo y lo calculo. Y ahí está, calculo phi. Y después lo siguiente que voy a hacer es a partir de esa phi y con esta ecuación de aquí, voy a calcular el volumen de la base que yo tuve que agregar, en este caso de hidróxido de sodio, para alcanzar el pH que yo di aquí, en este for. Entonces fíjense, lo siguiente es eso, calcular el volumen de la base con esta ecuación de aquí. Y lo estoy haciendo aquí en esta línea así, ¿sale? Phi por Ca por Ba entre Cb, tal cual lo dice la ecuación.
Y voy a guardar ese valor en mi lista vacía que yo creé, ¿sale? Para poderlo graficar después. Y ya está. Entonces, corremos, bueno, esta celda, creo que ya la había corrido, y después esta. Y ahí está, ya fue haciendo el cálculo para cada valor de pH que yo definí inicialmente, ¿no? Y pues ya lo único ya es ahora sí graficar. Fíjense, aquí yo estoy graficando así, le estoy poniendo este título, esto bueno, ya lo debieron haber visto ustedes. Y estoy agregando esto de grid para que le ponga una malla a la gráfica. Y entonces ya nada más graficamos y ahí está. Ahí está, esta es nuestra curva de titulación para este caso que acabamos de hacer nosotros, ¿sale? Entonces, ahí está nuestra curva, ¿no? Nos dice, oye, mira, fíjate, aquí están las cantidades bueno, algo importante, ¿no? Es que cuando yo grafiqué, sí lo hice poniendo como X los valores del volumen de la base y como Y los valores de pH, ¿no? Para que me quedara de esta forma, ¿sale? Y ahí está ya la curva, ¿no? Tiene el comportamiento que si ustedes lo han visto, este es el comportamiento de una titulación de un ácido débil con una base fuerte. Y aquí me va diciendo cuánto volumen de la base tuve que ir agregando para alcanzar esos valores de pH que yo puse, ¿no? Yo le puse que fuera de 2 hasta 12. Ajá. Aquí está el punto de equivalencia, me dice que es, pues, bueno, aquí se ve claramente que es con 200 mililitros de la base, yo alcanzo el punto de equivalencia, ¿no? Más o menos ahí se ve. Ajá. Inicialmente mi curva, fíjense que aquí tiene valores negativos de volumen y eso es otra vez porque yo estoy imponiendo el pH. Ujú. Al yo imponer el pH, el método calcula el volumen de la base y pues en este caso pues da negativos, ¿no? Eso es porque aquí no empieza la titulación empieza en cero y tiene aquí un pH, ¿no? Que sería de 2. No sé, 2.8. Ajá, aquí empezaría la titulación con volumen cero, con un pH más o menos de 2.8. Pero como yo no conozco ese pH, yo le puse 2, pues por eso nos da unos valores negativos de volumen, ¿no? Pero eso no importa. A mí lo que me interesa es esto, ¿no? Con 250 mililitros, vean, alcanzó un pH de cercano a 12. No, como es un ácido débil, no voy a alcanzar un pH de 14, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Y vean que nosotros podemos interactuar con esta gráfica, ¿no? Yo aquí puedo, con este de aquí que dice zoom, yo puedo hacer zoom sobre ciertos valores de la gráfica para verlos más claramente. Y si me quiero regresar, le doy aquí en la casita. Y vean que además aquí en todo momento aquí me indica, si se dan cuenta en la parte inferior derecha, los valores de X y Y en los que yo estoy, ¿no? Entonces dijimos que, por ejemplo, aquí si con 200 mililitros estamos en el punto de equivalencia, con 100 estamos a la mitad del punto de equivalencia, ¿no? Cuando tenemos un valor de phi igual a 0.5, ¿no? Y ahí está. Se supone que aquí a la mitad de la titulación es el valor de pK, ¿no? Y fíjense, yo ahí me estoy poniendo en 100 y fíjense cómo me dice que X es igual a 100 y Y es igual a 4.77, ¿no? Más o menos nuestro valor de pK, lo cual está bien, ¿no? Y ahí está, ¿sale? Cuando yo ya termine de interactuar con esta gráfica, y esto es muy importante, hay que picarle aquí. Ajá, Stop Interaction. Para que termine de interactuar y ya pueda seguir con el resto del código. ¿Sí? Ahí está. ¿Sale? Así es como se hace esta primera curva de titulación. Algo muy importante también que hay que decir es que, otra vez, como yo estoy definiendo los valores de pH y estoy imponiéndole al método que me calcule el volumen de la base que hay que agregar para alcanzar ese pH, si yo le pongo aquí en estos valores de pH inicial y final que definí otros valores, por ejemplo ahí le voy a poner 3 y aquí le voy a poner 13, eh, químicamente es muy difícil que, dado que estoy titulando un ácido débil, alcance a lo mejor cierto valor de pH, ¿no? Dadas las concentraciones que tengo de mis especies. Pero si yo impongo ese valor de pH final, por ejemplo este valor de 13, y hago el cálculo, fíjense lo que puede pasar con la gráfica.
Y esto es muy importante que lo sepan. Fíjense. Ahí está, ¿vieron? Aquí lo que está pasando es que fíjense, los valores de volumen de la base son estratosféricos, son enormes, ¿no? Y por eso la gráfica se ve así, diverge terriblemente y ya no se puede interpretar. Ujú. Pero eso es otra vez porque yo estoy imponiendo un valor de pH y el método está tratando de calcular el volumen, ¿no? Y en algunos casos pues esa cantidad es enorme, se sale del cálculo y pues ya no se puede hacer, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Es el único inconveniente, es uno de los inconvenientes de este método, ¿no? Hacerlo de esta manera, que uno tiene que estar buscando los valores de pH entre los cuales hacer la gráfica, ¿no? Es lo único que tiene de inconveniente este método. Ahí está. Le puse otros valores y pues aquí ya no se ve tan completa la gráfica, ¿no? Entonces lo único que van a tener que hacer ustedes con este método es que van a tener que ir buscando, ¿no? Aquí los valores de pH inicial y final, ajá, para que su gráfica le salga lo más bonita y entendible posible, ¿sale? Entonces, bueno, aquí terminamos con esta primera titulación de un ácido débil con una base fuerte.